Mira, podríamos dividir en dos las etapas de estos últimos 20 años con Xi Jinping y sin Xi Jinping. No solo en Argentina, sino en toda América Latina. Desde hace 10 años Xi Jinping inició un proceso mucho más agresivo, de una presencia mucho más estructural y mucho más de influencia geopolítica que la que venía llevando a cabo sus antecesores, que se dedicaba más a lo comercial. Incluso China en los últimos 20 años también podría dividirse en dos etapas, en las cuales por un lado tenés lo estrictamente comercial y económico, que hizo crecer a China a niveles, recuerdo que todo el mundo hablaba crecimiento a tasas chinas, un crecimiento de 8 o 9% anual, que incluso en la Argentina, cuando hubo una bonanza económica, también se habló de en esa terminología, ¿no? Crecimiento a tasas chinas. Después ese crecimiento a tasas chinas empezó a menguar y China se enfocó más en otras cuestiones, en tratar de tener una influencia mayor en América Latina, en Argentina también, pero desde otro punto de vista, ¿no? Con fuerza, con, si se quiere, prepotencia y con una mayor presencia y dependencia del poder de Beijing. En los últimos 20 años, si nos remontamos a 20 años, podemos decir que hubo una etapa de buenas noticias de China, ¿no? En lo que todo se centraba de nuevo en cuestiones económicas y en mostrar cómo un país de más de 1.000 millones de habitantes había podido crecer y sacar supuestamente de la pobreza a la mayoría de su población. En ese contexto, al ser todas buenas noticias, hay que hacer foco en que esas noticias por lo general están centralizadas y el emisor de esa noticia está centralizada. Y esa centralidad radica en el poder del Partido Comunista Chino, que es el que difunde esas noticias o el que promociona esas noticias. Todos los medios estatales, lógicamente, tienen un filtro, todos los medios estatales chinos, lógicamente tienen un filtro absoluto y político, con lo cual uno debería de codificar las fuentes según cuál sea la intencionalidad detrás de la noticia. Pero vos podés decirme, bueno, pero todo el mundo tiene intención en una noticia. Sí, desde luego, pero cuando es el poder fáctico el que emite la noticia, claramente no hay ningún matiz en lo que se está transmitiendo. Y eso es lo que está pasando con China desde hace 20 años específicamente, si nos remitimos a esta primera pregunta, pero sobre todo en los últimos años. Y en los últimos años además se vio una emisión de noticias, una publicación periódica de noticias muy agresiva, con un tono hostil hacia otros países que antes quizás no eran tan evidentes. No eran tan evidentes por cuestiones de interés geopolítico y por cuestiones de interés diplomático y cuestiones comerciales y económicas. Yo no sé si hay un periodismo militante a favor de China, seguramente lo haya. Yo no identifico algún sector específico, yo creo que hay intereses, ¿no? Hay intereses partidarios y de movimientos políticos en mostrar China como una alternativa posible en cuanto a canal económico, canal político y canal de solución a problemas estructurales de un país. Pero eso pasa en la Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Venezuela y pasa en Brasil. Digo, pasa en toda América Latina, y pasa en Colombia, y pasa en Paraguay, o pasa en Bolivia. Existe una creencia, sobre todo se dio en los últimos años, en desvalorizar algunos conceptos básicos que tenía América Latina y que tiene Occidente, en creer que
una autarquía, una autocracia como es la China, podía solucionar los problemas urgentes de la población. Esa inmediatez que se mostró, esa inmediatez en la solución de los problemas que se mostró durante 20 años, pero sobre todo intensamente en los últimos 5 años, si se quiere, creo que caló fuerte, penetró en la sociedad y se repiten los discursos que dicen hay que mirar cómo administra China o cómo gobierna China el país, un país con 1.400 millones de personas. Y eso creo que horadó durante años valores fundamentales con los cuales se forjaron estos países de América Latina, con sus altibajos, lógicamente, y con sus crisis políticas. Pero un discurso facilista, de solución de problemas, con un espejo en China por sobre otros países occidentales, creo que en una sociedad tan deprimida como es la latinoamericana, impacta de manera brutal, ¿no? Y eso es lo que sucedió en los últimos años. Los temas vinculados a China, al poder que intenta ejercer sobre diferentes regiones del planeta, despiertan mucho interés. Yo te puedo hablar del caso de Infobae, en el cual cada vez que publicamos una nota sobre China y sobre sus intentos de cooptar voluntades en América Latina, ya sea en Argentina o en Colombia o en Ecuador o en cualquier otro país, la gente presta mucha atención. Son las noticias más leídas del día, son noticias que despiertan curiosidad. También estamos hablando de la otra parte del mundo, ¿no? De lo cual durante muchos años se le dedicó en la prensa apenas espacios en una esquina sin mayor detenimiento. Y hoy, sinceramente, creo que los medios se están dando cuenta de la importancia de tocar determinados temas con mayor rigurosidad periodística, ¿no? Y sacándole los matices que nos quisieron vender sobre las bondades de la economía durante casi 20 años. Continuamente se ven publicaciones o formatos en los cuales uno se encuentra como sorprendido por el tratamiento que se le da sin ningún tipo de crítica, ¿no? Sin ningún tipo de análisis un poco más riguroso, de decir por qué, por ejemplo, yendo al caso específico, por qué China quiere quedarse con la hidrovía y qué intereses detrás podría llegar a tener. Yo creo que hemos logrado instalar esas dudas en Infobae, pero persiste cierto tipo de cobertura benévola hacia Beijing que si no se ve la influencia china aquí, al menos algún tipo de llamado o de pedido de cobertura un poco más light, ¿no? Y soft hacia ellos. De hecho, podemos ver que muchos actores del gobierno pasado defendían vínculos con Beijing de manera sospechosamente amigable, ¿no? Digo sospechosamente amigable porque creo que había una afinidad política e ideológica por sobre lo común. Bien. Debe haber acuerdos de colaboración. Habría que ver la letra chica de esa colaboración, en qué se basa la colaboración, si es una colaboración de intercambio inocente, es una cosa, si hay otros intereses detrás, es otra. Hay que ver los negocios que tiene uno
si es estrictamente periodístico el negocio o tiene algunos otros intereses la empresa periodística. Y Beijing crea que pueda llegar a influir de alguna manera para que esos intereses confluyan. No conozco en detenimiento cómo está cada medio de comunicación en la Argentina como para pedir ayuda, pero están en crisis los medios económicos argentinos, perdón, los medios de comunicación argentinos, y es probable que Beijing crea que tiene una puerta para abrir de manera fácil con convenios comerciales o económicos. Desconozco cómo son los acuerdos que se hacen aquí, sé que existen y creo que en definitiva no son favorables para tener un periodismo más cristalino, ¿no? Yo todos los días leo varios medios de comunicación chinos, ¿no? Leo los supuestos independientes, o que alguna vez lo fueron, y veo medios oficiales, varios medios oficiales. Los medios oficiales uno sabe que ya va a buscar noticias que están absolutamente dictadas desde el PCC o de alguna otra oficina gubernamental de Beijing. En los otros va a encontrar opiniones disímiles y quizás encuentre algún dato interesante como para contrastar. Ahora, cuando uno ve los medios en general que no dan noticias malas sobre un país en especial y sabe que en ese país están sucediendo cosas, como por ejemplo hay una crisis económica que muchos medios ocultan, uno tiene que empezar a sospechar de los medios supuestamente independientes, pero sobre todo también de los medios oficialistas. Y cuando uno empieza a sospechar, tiene que poner un filtro grande en, ok, ¿cómo doy esta información? ¿Cómo doy la información de desempleo, siendo que China informa que una persona que trabaja 1 hora por semana ya no es desempleada? ¿Cómo doy información sobre crecimiento económico si ya los datos que tengo son confusos o poco claros, o poco transparentes? Y me los está dando una oficina que está obligada a dar buenas noticias. Entonces, ¿qué le diría a un periodista que recién se inicie? Que haga periodismo, desde luego, que intente contrastar los datos que recibe, que busque fuentes alternativas, que busque qué dicen los demás actores que son censurados dentro de la isla, pero dentro del continente, pero sobre todo fuera de ella, y que se tuvieron que exiliar, y cómo empezar a leer diferentes datos que dan los medios oficiales y los medios no oficiales. Sobre todo después del COVID, hubo una oleada de mensajes, una lluvia de mensajes en todo el mundo, no solo en América Latina, que intentaba contrastar las autarquías o las autocracias versus las democracias, y en cómo cada una de los dos manejaba lo que fue la crisis del COVID-19. Y querían instalar la idea de que las autocracias, por tener una figura fuerte al mando, podía manejar una crisis social y humanitaria de manera más eficaz que las burocracias que implica un debate democrático. Y esa idea se instaló bastante y mostraban a líderes como Xi Jinping o como Vladimir Putin, como que eran personajes que podían lidiar con el COVID y podían confinar y cuidar a la población de manera más eficaz que otros líderes occidentales.
y usaban para eso datos de de supuestos decesos en China o en Occidente como un valor. Y yo decía, pero ¿alguien cree que en China no murió gente? ¿No? Porque China mostraba datos bastante irrisorios, por decirlo de alguna manera suave, y estadísticos que nada tenían que ver con la realidad. Entonces, se instaló ese debate, se pretendió instalar el debate de que las autocracias son más eficientes que la democracia ya estaba en decadencia, que la democracia tal como se la gestó en Occidente era parte del pasado y que debía modernizarse y que debía agilizarse ante las demandas de una sociedad mucho más diversa, mucho más inmediata en sus demandas. Y eso creo que golpeó muy fuerte a los valores democráticos y a los valores con los que crecimos. Yo no estoy diciendo que no haya democracias en deuda, ¿no? La democracia desde ya es algo que siempre va a estar en deuda, pero porque cualquier gobierno siempre va a estar en deuda. Y ningún gobierno y ningún sistema de gobierno es lo suficientemente eficiente como para satisfacer las necesidades de toda la población. Eso no va a suceder nunca. Ahora sí, lo que va a suceder es que haya un contraste entre democracias y autocracias o dictaduras basado en las libertades individuales. Y la democracia, tal como la conocemos, es una garantía de libertades individuales. Y en autocracia no, y en dictaduras mucho menos. Y lo vemos en América Latina, en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, y lo vemos en autocracias como la de China, como la de Irán, como la de Rusia, donde no hay libertades individuales y donde se intenta continuamente horadar contra ese valor fundamental que es la libertad y sobre todo la libertad democrática tal como la entendemos nosotros. China aprovecha las crisis económicas, pero sobre todo las crisis políticas y las crisis institucionales que hay en América Latina. América Latina, si uno hace un pantallazo general, sabe que uno de sus principales problemas es la corrupción estructural que sufren todos los gobiernos y las crisis económicas, una producto de la otra, o que van de la mano. China ahí sabe que tiene mucho para hacer, aprovechando las debilidades políticas de quienes nos gobiernan en toda América Latina, aprovechando las urgencias políticas que tienen estos mismos gobernantes, que no miran hacia el largo plazo, sino que miran al cortísimo plazo para poder seguir en el poder. Y creo que China ahí es donde ve una posibilidad y una grieta para meterse y ofrecer soluciones económicas mágicas. Soluciones económicas que después los países tienen que pagar sin que nadie sepa cuáles fueron las condiciones de la solución que se ofreció. Nadie sabe ni en Colombia, ni en Venezuela, mucho menos, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Ecuador, cuáles son las condiciones de los préstamos que hace China para hacer infraestructura crítica en sus países o para prestar yuanes para pagar parte de una deuda. Nadie conoce cuáles son las tasas de intereses, nadie conoce cómo se tiene que devolver ese crédito, nadie sabe qué se da a cambio, son secretos, no son monitoreados por la comunidad internacional. Entonces, yo creo que China aprovecha crisis políticas para influir económicamente y después quedarse en esos países sosteniéndose cada vez más y exigiendo a cambio
bases, puertos y algún otro tipo de necesidades que tengan para controlar geopolíticamente una región tan importante y tan estratégica como es América Latina. Con las fake news, los ejércitos de trolls que maneja Beijing y las redes sociales, hay diferentes formas de encararlo. Por ejemplo, las redes sociales se manejan por algoritmos que por lo general tratan de reafirmar lo que uno piensa. Si uno es pro China, le va a mostrar noticias pro China. Si uno es pro Japón, le va a mostrar noticias pro Japón. Si uno es pro Brasil, le va a mostrar noticias pro Brasil, dentro de todo un abanico de otras cosas que muestran las redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook o cualquier otro, TikTok. Se manejan por los intereses del usuario. Entonces, si el usuario no tiene interés en China, es muy poco probable que, o en Estados Unidos, es muy poco probable que le muestre noticias de China. Esto no significa que no haya noticias falsas o campañas de desinformación de China. Las hay y muchas, pero estallan sobre todo en área de influencia. Acá dependen más de los gustos de las personas y, por ejemplo, mis redes sociales, yo no encuentro mucho pro China. Cada tanto aparece una noticia a favor de Beijing y trato de mirar de dónde viene el autor, la fuente, y siempre es muy turbio, muy grisáceo el origen de esa información. Pero existen campañas para intentar influir en América Latina, en los gobiernos, en la opinión pública, pero creo que son combativas. Y las redes sociales están haciendo bastante para combatir esas campañas, y son usuales las noticias en las cuales se dice se desarticuló una net de 200 trolls que estaban localizados en Corea del Norte o alguna provincia del interior de China, que trabajaban u operaban para el PSC. Son frecuentes esas noticias y muchas empresas se dedican a combatirlo y ONG se dedican a combatirlo. Lamentablemente no es solo China el gobierno que las ejecuta, sino que son cada vez más los gobiernos. Por eso hay que estar atento siempre a la fuente de información, que sea una fuente conocida y que sea una fuente de cierto prestigio dentro del mundo de la comunicación. Nadie sabe cuál es el objetivo o todo el mapa que Beijing tiene trazado para la Argentina. Pero si uno se pone a pensar que hay una base militar o controlada por los militares en Neuquén, a la que nadie puede acceder, ningún funcionario argentino puede acceder, y que está totalmente controlada por el Ejército de Liberación de China, y que se dice que es para observar las estrellas, es, para empezar, llamativo que uno crea que sea lo único que han logrado, pero es muchísimo. Que quieran tener presencia marítima en Ushuaia y que hayan firmado cartas de buen entendimiento para construir un puerto, también es muchísimo. Que controlen parte del litio o quieran controlarlo, también es muchísimo. Que quieran controlar la hidrovía, también es muchísimo. Ahora, ¿cuál es todo el mapa que quieren lograr en Argentina? Eso es una incógnita que solo
conoce China. Pero ya después entra en consideración si uno cree que una base es mucho o poco, si uno cree que un puerto es mucho o poco, y el valor que le dé a cada una de esas cosas. Yo creo que darle una base militar de observación y de interferencia de comunicaciones es muchísimo. Creo que darles un puerto o la intención de hacer un puerto es muchísimo, más teniendo en cuenta lo estratégico que sería ese puerto en Tierra del Fuego. Creo que es muchísimo. Entonces, si volvemos a la pregunta, creo que los planes son amplios, que ha logrado mucho y que no sabemos hasta dónde quiere llegar. La diplomacia sanitaria o la diplomacia del COVID o de los barbijos, como se lo llamó, creo que fue una forma de China de lavar algo de culpas, aunque fue una forma comercial también, ¿no? Digo, China no nada, por lo menos no América Latina. Y fue una diplomacia para salvar parte de la imagen negativa que había logrado en muy poco tiempo por ocultar información sobre la pandemia que se estaba gestando en Wuhan y que ocultó a su propia población, pero al mundo entero, y que tardó en informar. La imagen de China yo creo que ya venía con serias advertencias de cómo estaba utilizando su poder económico para influir en los gobiernos de África, de Medio Oriente, de Asia y de América Latina, con la nueva iniciativa de Ruta de la Seda. Proyecto faraónico impulsado por Xi Jinping. Entonces la huella de China ya era muy fuerte previo a la pandemia. Post pandemia continuó siendo fuerte porque debió mantener o quiso mantener su hegemonía global, de alguna forma. Ahora, a esa diplomacia de los barbijos, COVID, hay que sumarle la otra diplomacia, ¿no? Wolf Warrior, como le llaman ellos, de una agresividad increíble, una diplomacia que se basa en responder golpe por golpe cualquier crítica de manera desmesurada. A tal nivel que a muchas redacciones llegaban cartas de los embajadores para exigir o demandar eliminar información sobre China, información que era pública. Entonces, la diferencia siguió teniendo mucha presencia en los medios, creo que más negativa por un hecho elemental de haber ocultado y haberle mentido al mundo sobre la pandemia en sus inicios y durante la pandemia. Y creo que China sufrió con las consecuencias de esa pandemia también. Un parate de su economía muy profundo que lo está lamentando hoy en términos económicos y sociales, ¿no? Pero que no está mostrando tampoco al mundo. Para bailar el tango hacen falta dos, dicen. Yo creo que Beijing va a ver ve con preocupación la instalación de un nuevo gobierno en la Argentina, un gobierno que dijo que con comunistas no quería hacer nada. Creo que es un desafío para ambos lados. Creo que a la Argentina le será muy difícil dejar de hacer negocios con China, dejar de intentar venderle productos y viceversa. Creo que el costo mayor o el desafío mayor de todas formas está en China, que va a intentar penetrar a este gobierno con
con maniobras más cercanas a la extorsión que a la seducción. Y será un desafío para el gobierno de Javier Milei saber poner un freno, saber pararse y saber evitar abusos de un gobierno que está acostumbrado a presionar a otras administraciones. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? No lo sé. No sé ni cómo va a presionar China, ni cómo va a reaccionar el gobierno actual. Lo que sí sé que se viene una relación bilateral, o creo que se viene una relación bilateral de tensión y de idas y venidas muy pronunciadas. Pero no estoy seguro, no va a haber un desacople, no va a haber una ruptura de relaciones. Creo que no está el contexto argentino como para hacer eso, y ningún país rompería relaciones con una potencia tan grande como China, una potencia comercial tan grande como China, ¿no?